Qué bueno es nuestro Dios que nos acompaña, qué bueno es nuestro Dios que nos sostiene, qué bueno es nuestro Dios que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Es el Espíritu Santo, es su presencia la que usted está sintiendo en esta tarde, es la presencia del Señor que está diciendo, heme aquí como yo lo prometí, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí yo estaría en medio de ellos, allí yo estaría en medio de ellos. El Señor está en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué lindo cuando nosotros nos reunimos y escuchamos los testimonios y escuchamos lo que Dios ha estado haciendo y vemos que el poder de Dios se sigue manifestando porque sabemos que Jesús es real. Diga conmigo, colaborando en la iglesia. David estaba colaborando en la iglesia. Él cuidaba las ovejas de su padre. Él enfrentaba al león si el león venía por las ovejas. Él enfrentaba al oso si el oso venía por las ovejas. ¿Qué es lo que tenía que hacer David? Cuidar las ovejas. Cuidar las ovejas de su padre. Y un día, cuando vino Goliat, vinieron los filisteos, vinieron a atacar al pueblo de Dios, David lo que iba a hacer era su tarea. David tenía que hacer su tarea. Lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer David? Llevarle de comer a sus hermanos. ¿Y dónde estaban sus hermanos? En el frente de batalla. Yo le hago una pregunta. Viene el frente de batalla, ¿usted va a ir al frente de batalla a llevarle de comer a su hermano? Pero David estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba haciendo su tarea. Y aunque fuera en el frente de batalla, si nosotros tenemos que ir allí, allí iremos haciendo la tarea que Dios nos encomiende. David se presentó entre el pueblo de Dios y Goliat y se presentó delante de él y dijo, vos venís con todo ese ejército, vos venís con toda tu fuerza, vos venís con todas tus armas, pero yo vengo contra ti. ¿En el nombre de quién? De mi Dios. De mi Dios. Y la humanidad enfrenta una gran crisis y el Uruguay enfrenta una gran crisis y de pronto en su vida hay una gran crisis. Pero cuando usted se para allí y arrebata lo que es suyo, ¿se acuerda que yo les decía hoy? Usted tiene que arrebatar la prosperidad, usted tiene que arrebatar la bendición, usted tiene que arrebatar lo que funciona. Arrebatarlo significa, yo lo voy a hacer igual. Y declarar y creer por fe, me va a salir mejor. Lo voy a hacer igual y me va a salir mejor. Si el pastor oró por 10, yo voy a orar por 100. Si se sanaron 100, conmigo se van a sanar 1000. ¿Porque voy a ser mejor que el pastor? No, porque yo también le creo a Dios y sé que Dios lo puede hacer conmigo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Un día me paré frente a ustedes y le dije, ustedes tienen que superarme, no igualarme. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Se acuerda usted? Que está desde el principio. Superarme. ¿Y es posible? Sí, claro que es posible. Para el que cree en Dios nada es imposible. Para el que tiene al Señor nada es imposible. ¿Cuántos enfermos sanó, pastor? Incontado. Perdí la cuenta hace muchos años cuántos enfermos se han sanado en nuestro ministerio. ¿A cuántas vidas llevó a Cristo? Perdí la cuenta hace muchos años de cuánta gente hemos llevado a Cristo. ¿Cuántas iglesias abrió? Bueno, eso sí, 4. 4 iglesias. Y seguimos peleando y seguimos trabajando. ¿Cuánto estudió? Sigo estudiando. No me detuve. Y si usted se detiene y si usted se distrae, viene el oso y le come una oveja. Viene el león y le come una oveja. Si usted no le lleva la comida a su hermano en el frente de batalla, viene el hambre y su hermano está débil. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando usted hace su tarea, usted se pone en el lugar que Dios quiere que usted esté y la bendición le alcanza, porque usted hace lo que tiene que hacer. Cuando yo hago lo que tengo que hacer y lo hago bien, entonces estoy obedeciendo a Dios y estoy honrando a Dios. O sea, honramos a Dios con lo que tenemos, cuando lo tenemos y lo honramos de la mejor manera. Porque la primicia es lo mejor. La primicia no es lo que sobra. La primicia no es un peso que me sobró para la ofrenda. La primicia es la mejor ofrenda. ¿Pero para qué quiere el pastor una mejor ofrenda? Y la luz hay que pagarla, el agua hay que pagarla.
Se paga todos los meses, aunque la iglesia esté cerrada. Y ahí está la tesorera que sabe que no se quedó un mes sin pagar. Todos los meses se paga la luz y el agua. Pero porque yo honro a Jehová con mis bienes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué decía ahí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Con qué serán llenos los graneros? Con Abundancia. abundancia. ¿Dice con grano? ¿Dice con pasto? No. Dice abundancia. Usted ponga en abundancia lo que usted necesite. Cuando yo hago lo que tengo que hacer y lo hago de la mejor manera, lo hago con la primicia, lo hago con lo mejor. Primero Dios, y de la mejor manera, voy a limpiar una silla, la voy a limpiar de la mejor manera. Voy a barrer de la mejor manera. Hay culto el domingo, voy a invitar a alguien. Si no va alguien, voy yo. Esa es la primicia. Esa es la mejor manera. La mejor manera es hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? David estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y punto. ¿Y cuál fue el resultado? Fue el mayor rey que tuvo Israel. Y de David salió el Mesías. Qué tremendo esto, ¿no? Porque la bendición de lo que yo haga ahora, la van a cosechar generaciones después. No es casualidad cuando nosotros comenzamos a hablar hoy antes de la reunión, de que cuando yo soy bendecido, mi casa es bendecida. Y si mi casa es bendecida, todos los que están alrededor mío van a vivir de la misma bendición porque son parte de la casa. Pero yo voy a ser más extenso en esto. Todo el que se acerque a mí y necesita de mí, voy a tener para darle. ¿Por qué? Porque yo soy bendecido. Pero ¿cuándo pierdo yo la bendición de Dios? Cuando salgo de la ecuación. Yo pierdo la bendición de Dios, como hemos visto muchos que han perdido la bendición de Dios porque se retiraron de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Honra al Señor con tus bienes, con las primicias. O sea, yo tengo que honrar a Dios con mi vida de la mejor manera. Primero Dios y después todo lo demás. El orden funciona de esa forma. Cuando yo honro a mi esposa y a mi familia, estoy poniendo a Dios en primer lugar. Yo no pongo a Dios antes que mi familia. Yo pongo a Dios en primer lugar cuando honro a mi familia. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con la congregación, lo mismo pasa con el trabajo y con todas las cosas. Cuando yo hago lo que tengo que hacer de la mejor manera, con la primicia, estoy honrando a Dios. En consecuencia, vamos a vivir las bendiciones y los testimonios que hemos escuchado antes de la reunión el día de hoy. Y vamos a seguir viendo la bendición. La bendición de Dios siempre nos va a alcanzar. Siempre nos va a alcanzar. El problema son las distracciones y el problema es cuando Dios no está en la casa. Y cuando el Señor sale de la ecuación. Acompáñenme. Entonces, Marcos 2.1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde se oyó que estaba Jesús? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba lo que a él le parecía. No, dice que le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe del paralítico, ¿dice eso? No dice eso, ¿no? Dice al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. ¿Vieron qué interesante? ¿Dónde estaba Jesús ese día? Estaba en la casa. Y cuando Jesús está en la casa, algo tiene que ocurrir en tu casa. Nuestra casa no puede ser la misma si está Jesús. Algo tiene que ser distinto. Pero fíjense,
que para que la ecuación funcione se necesitan dos cosas. Primero, que Jesús esté en la casa. Y segundo, que las personas que están en la casa hagan lo que tienen que hacer, su parte. Como les dije al principio. ¿Qué tenían que hacer los 4 que llevaban al paralítico? Los 4 que llevaban al paralítico tenían que llevar al paralítico a Jesús. Pero había un problema. La casa estaba llena. Pero había que llevar al paralítico a la presencia de Jesús. Pero los 4 amigos no podían llevar al paralítico a la casa de Jesús, adelante de Jesús, porque en la casa donde estaba Jesús estaba lleno de gente, no podían pasar. Pero ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Por tercera vez lo digo, llevar al paralítico a la presencia de Jesús. Ellos tenían algo que hacer. Y ellos podrían haber dicho, hay mucha gente, no hay trabajo, está difícil, me voy de la ciudad. Está complicado el país, me voy del país. Pero ellos tenían una tarea que hacer, llevar una solución a una necesidad. La necesidad era que el paralítico tenía que ser sanado. La solución era Jesús. Los amigos no miraron las excusas y no vieron los problemas que los rodearon. Ellos vieron a Jesús en la casa. Si Jesús está en la casa, yo les aseguro que las soluciones están con Jesús. La sanidad está con Jesús. La paz está con Jesús. La prosperidad está con Jesús. Y la solución a todas las dificultades está con Jesús en la casa. Jesús estaba en la casa. Cuando la gente oyó que Jesús estaba en la casa, la gente empezó a venir, ¿a dónde? A la casa. La gente no dice, la Biblia no dice que fueron todos a Jesús. La Biblia dice que fueron todos a la casa. Lean conmigo para que vean que yo no inventé lo que está escrito. ¿Ah? En el versículo 1, al final del versículo dice, y se oyó que estaba en casa. O sea, el ministerio, o digamos, el oficio del enguarudo del barrio, ¿no? Porque creo que acá funciona, ¿no? Los que llevan y traen, o solamente funcionan allá en mi ciudad. ¿No? Los chusmas del barrio, el sistema de comunicaciones barrial, ¿no? Funcionó tan bien que todo el mundo se enteró que Jesús estaba en ese lugar. Todo el mundo. Sin embargo, no fueron a Jesús. El versículo dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. No dice que inmediatamente se juntó gente a ver a Jesús o a buscar a Jesús. Dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Es interesante que mencione una parte de la casa y no que mencione a Jesús. Está bueno investigar estas cosas. Los maestros buscan siempre la vueltita para encontrar la sabiduría del texto. No dice que los que estaban ahí se amontonaron a escucharlo a Jesús. Dice que se amontonaron y ya no entraba nadie en la puerta. Menciona el lugar, menciona la puerta, menciona que eran muchos, pero no menciona a Jesús. Lo que menciona es que les predicaba la palabra. Entonces, ¿qué había en esa casa que hacía que la gente se amontonara? Una combinación infalible. Jesús y la palabra de Dios. El Hijo de Dios y la palabra de Dios. Permítame decirle una cosa, si usted es un hijo de Dios y en su casa abunda la palabra de Dios, a su casa no va a llegar, no va a parar, a su vida no va a parar de llegar gente con necesidad de Dios. Si usted dice que es un hijo de Dios, como Jesús decía que era el hijo de Dios, porque Jesús ahí no había resucitado, Jesús era un paisano más del pueblo. Jesús era el hijo de José y María, era el hijo del carpintero que andaba con 12 pescadores, entre ellos algún cobrador de impuestos y algún delincuente más. Porque los de los apóstoles no eran flor del trigo. ¿Tá? Todos eran bastante detestables, en algunos de ellos por el pueblo mismo. ¿Tá? Como Mateo, que era cobrador de impuestos. Entonces, Jesús iba con todos ellos,
miembros todos de la secta de los celotes, algunos de ellos eran miembros de la secta del camino. Allí la gente tenía un montón de conflictos, veía a Jesús con una barra de gente como si hoy viéramos acá, pongámosle a Néstor con una barra de 10 o 12 ahí en la calle, por el barrio. Pongámosle. Y allí llegaba, pongámosle, Néstor a la casa de Arminia, a la casa de la hermana, o a la casa de Daniela, yo qué sé, o a la casa de María. Entonces enseguida los buenos vecinos van a empezar, mirá, taca, taca, taca con el WhatsApp, y mandan audio, y mandan fotos, y en lo posible mandan un video. Hay aglomeración en la casa de María, hay aglomeración, empieza el show. Empieza el show. Empieza a correr como reguero de pólvora. Algo pasa allá. ¿Por qué? Porque está el hijo. ¿Cómo era el nombre de tu padre? El nombre de tu padre. Fred. Está el hijo de Freddy en la casa de María. Mirá, y anda con una barra. Y la gente, ¿pero qué pasa? No sé, están hablando de algo. Pero ya saben quién es Néstor. Ya sabían quién era Jesús. Entonces, ¿de qué podía estar hablando Jesús si no era de la palabra de Dios? A ver si me siguen. Jesús se oyó que estaba en la casa. Cuando se oyó que Jesús estaba en la casa, la gente se amontonó y ya no entraba ni en la puerta. Y les predicaba la palabra. La gente fue porque en esa casa estaba el Hijo de Dios y se predicaba la palabra. Yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿qué se habla en tu casa? Porque una cosa es hablar la palabra de Dios y otra cosa es hablar de religión. Son dos cosas distintas. El hombre creó la religión, pero Dios creó la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios creó la palabra. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que cualquier espada, y dice la Biblia que penetra, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma. La palabra de Dios es infalible. Y cuando usted es un hijo de Dios, que está lleno de la palabra de Dios, vaya donde usted vaya, la palabra de Dios tiene que ir con usted. Usted tiene que soltar palabra de Dios a donde va, con un testimonio. No necesita saberse la Biblia, porque hablar de la palabra de Dios no es hablar de la Biblia, es hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué espera usted de Dios? Los 4 amigos tal vez en algún momento recibieron un milagro del Señor, pero hasta ese día el paralítico aún no lo había recibido. Ellos no fueron en busca de la palabra, porque ellos iban con una tarea. Ellos iban a llevar al paralítico delante del único que podía salvarlo, y era el Hijo de Dios que tenía la palabra de Dios. Eso era lo que iban a hacer. Esa era la tarea. Ese era el David que llevó la comida a sus hermanos en el frente de batalla, que no le importó que fuera un frente de batalla y tampoco le importó que hubiera un gigante adelante. Él iba a hacer su tarea. ¿Me están entendiendo? Nosotros debemos entender como iglesia que necesitamos hacer nuestra tarea en nuestro lugar, donde estemos. No poner excusas, no buscar la quinta pata del gato, no echarle la culpa a nadie, no hablar de religión, porque Jesús no es religión. Esta iglesia no es religión. Nosotros hablamos de la palabra de Dios. Y oramos y enseñamos la palabra de Dios. Y el que ha venido, como contábamos los testimonios, y todos los que han venido han recibido su milagro. Y han recibido su bendición. Todos. Pero también así, los que se han alejado, en algunos casos, los que no han perseverado en el Señor, hemos visto que han fracasado. Hemos visto que han fracasado. Como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, hicieron un agujero en el techo donde Él estaba y lo bajaron. Y lo bajaron. Yo no sé cuáles son los desafíos que hay en su vida y los que yo no me entero. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Llega la hora en nuestra vida cristiana en el cual ya no le podemos poner pretextos a Dios.
en el cual tenemos que tomar una decisión. O le buscamos la vuelta para acercarnos a Dios, como hicieron los 4 amigos con el paralítico, o nos quedamos afuera de la casa y por consecuencia afuera del Señor. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y también dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Por eso le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto es la palabra de Dios. La religión te pone un montón de pretextos y un montón de cargas. Jesús se paró frente a los religiosos y le dijo, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes son capaces de llevar. Por eso Jesús se paró frente a los religiosos y la gente y le dijo, ustedes hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué significa eso? No debemos ser religiosos, debemos ser cristianos. Verdaderos hijos de Dios. Con aciertos y con errores. Con aciertos y con errores. Pero lo importante es que no perder, como le decía hoy a Daniela, no distraernos. Marcamos el camino y hacia allí vamos. Van a venir muchos despropósitos. Los despropósitos vienen para que usted pierda el propósito. Viene el pastor y te dice, vamos a entrar en la visión. Vamos a entrar en el proyecto, vamos a hacer una obra, vamos a hacer un anexo, vamos a hacer tal cosa. Y te vienen con un montón de ofertas que te sacan de ese propósito. Acordate que ese propósito es el que Dios tiene. Lo que viene de afuera es lo que te aleja del propósito. Es lo que te aleja del propósito. Vamos a hacer un culto de jóvenes a las 8 de la noche. Y te llaman para ir a jugar al fútbol 5. El propósito era la reunión de jóvenes. El despropósito era el fútbol 5. Había un necesitado al cual yo le podía haber llevado una bolsa de ropa que podemos juntar para llevarle. Y justo me invitan para, yo qué sé, para salir a andar en bicicleta, porque estaba linda la tarde para salir a andar en bicicleta. Pero el hombre se quedó esperando el asunto allá. Y yo podía ir y llevarle un folleto e invitarlo a la iglesia y hablarle de Jesús. No de la iglesia, de Jesús. Jesús se paró frente al paralítico y no le dijo, tenés que guardar los 10 mandamientos, tenés que cumplir la ley, no le dijo, tenés que bautizarte, no le dijo, tenés que ir a la iglesia 1 año o 2 años, no le dijo un montón de cosas, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor nos ve como hijos antes de vernos como pecadores. Porque en la ley se enseña que si el paralítico está enfermo, si está paralítico, o si está ciego, o si está mudo, o si está lunático, es porque pecaron. Es por el pecado de él o por maldición de los padres. Por eso los fariseos se presentaron delante del Señor y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque era lo que se creía. Pero Jesús no es religioso. La religión mitifica la fe, hace que la fe sea mística, pero la palabra de Dios la hace viva y eficaz. Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo es práctico, Jesús es práctico. Jesús es práctico. ¿Es sí o es no? Si yo estoy dispuesto a tener una relación con Dios, Él nos va a ver como hijos. Él no va a ver si yo estoy en una silla de ruedas, si estoy paralítico, no va a ver mi condición de pecado, no va a ver que yo le fallé, no va a ver si yo le di la espalda. Él me va a ver como un hijo que necesita que sus pecados le sean perdonados. Porque Jesús es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y Jesús dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Y el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Para cada uno de ustedes y los que nos oyen a través de YouTube y Facebook. El Señor tiene lo mejor para nosotros. El problema está en que nosotros vamos a buscar lo mejor según nuestra conveniencia y no según lo que Dios tiene para mí. Cuando yo antepongo lo que yo quiero y no la voluntad de Dios, veo la casa donde está Jesús y yo voy a buscar por otro lado. Pero cuando yo entiendo el propósito, yo voy a abrir un agujero en el techo y yo voy a ir a la presencia de Dios y voy a escuchar lo que Dios tenga que decirme. Los 4 se acercaron allí y no tuvieron que decir una palabra porque Jesús los miró y ya sabían que ellos habían entendido el propósito. Sin decir nada. Dice, al ver
la fe de ellos. La fe no se habla, la fe se demuestra. Usted me puede decir, yo tengo fe. Bueno, demuéstrelo. Demuéstrelo. Levántese cada mañana, ore, gane almas, predique el Evangelio, lea la Biblia, estudie, muévase en su ciudad, transforme su ciudad, mejore su barrio, mejore su pueblo. Haga algo por donde está usted. Porque es muy fácil quejarse de que el lugar está mal, como todo el mundo hace. Pero cuando yo hago mi tarea, como el texto de Proverbios, voy a honrar a Dios con lo mejor de mí mismo. Salud. Honro a Dios con lo mejor de mí mismo. Con lo mejor, no con el tiempo que me sobra. Lo mejor no es lo que me sobra. La viuda que dio la ofrenda no dio lo que le sobraba, dio lo mejor, dio lo que tenía. Y aunque nosotros nos encontremos de pronto allí al límite de decir, ya no aguanto más, ese pasito extra que podemos dar es lo mejor. Es decir, yo voy a hacer un esfuerzo por encontrarme con Jesús. Yo voy a hacer un esfuerzo porque Jesús cambie mi vida. Y créanme que cuando usted lo hace, Jesús le va a responder su milagro. Porque Él no es un Dios que no cumpla sus promesas. Yo creo en ese Jesús. No creo en un Jesús religioso. Por ahí predican un Jesús religioso. Yo creo en el Jesús de la Biblia. Un Jesús en el cual vio a un hombre en la condición que estaba y no le hizo preguntas, no le hizo un interrogatorio. No le puso un montón de prejuicios adelante. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo sanó. Lo sanó. Y yo hoy quiero invitarte en esta tarde a que puedas tener ese encuentro con el Señor. A que hoy puedas tener ese encuentro con el Señor. Dejar de lado las excusas, dejar de lado las trabas, los impedimentos y decir, yo voy a tener un encuentro con el Señor y voy a dejar que Dios hable conmigo. Los amigos llevaron al paralítico en la presencia de Dios para que Jesús hable con él. Había una multitud, pero Jesús le habló al paralítico. Yo hoy quiero ser ese paralítico. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero que Dios me hable. Que Dios perdone mis pecados. Y que Dios me dé una nueva oportunidad. Créame que si usted lo hace, invite a Jesús a su casa. Vamos a orar y vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a invitar a Jesús a nuestra casa. Cuando decimos nuestra casa, decimos todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestra salud, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro futuro. Señor, hazte dueño de la casa y que tu palabra fluya en mi casa de tal manera que todo el que me vea sepa que donde yo estoy está el Hijo de Dios.